Ya lo estuvimos hablando mientras veíamos el vídeo del rival, mantener la sexta plaza es clave para que el club pueda decidir, ¿no? Para que el año que viene, si quiere Copa Federación, tengamos el acceso directo y poder de esa manera pasar a la Copa del Rey si todo se da bien. Tenemos que darle la opción, nosotros estamos obligados a darle la opción al club de tener, ¿no? esa posibilidad. Y bueno, los chavales están entrenando bien, ya están bien, es verdad que están cerca las vacaciones y todo el mundo tiene un poquito la cabeza puesta en eso. También es verdad que nos hemos ganado el derecho, ¿no? a vivir estos partidos con tranquilidad, después de pasar un año en el que el equipo por muchos momentos apestó, ¿no? a tercera división, olía incluso más. Pero bueno, iremos a Manresa con todo, iremos a Manresa con todo y con la ganas de traernos la victoria. Espero que no, espero que no. No se ve, ¿no? Durante los entrenos no se ve. Si es verdad, ya te digo, porque si al final el equipo es un reflejo de uno mismo, ¿no? Y yo también tengo ganas ha sido un año intenso y yo también tengo ganas de vacaciones, pero hago todo lo posible por mantenerme centrado, por mantenerme concentrado, por mantenerme intenso y que eso se transmita, ¿no? Nosotros estamos aquí para fiscalizar eso y trataremos, por eso te digo, que saldremos con todo y trataremos de que los que salgan con la intensidad adecuada, ¿no? Para honrar el escudo que llevamos, simplemente. Sí, pero bueno, yo he venido repitiendo cada viernes, cada previa, que nosotros estamos obligados siempre a esperarnos la mejor versión del rival y con esa idea vamos. Vamos a encontrarnos al mejor Manresa, un equipo con orgullo que querrá dejar la última victoria en su casa. Seguro que habrá jugadores que pensarán en retirarse y querrán dejar un buen sabor de boca, ¿no? La última jornada ante su público, ante sí mismo, y estamos obligados a pensar que nos encontraremos al mejor Manresa de la temporada. Y bueno, y Pala, que lo recuperamos de la sanción, que viene haciéndolo muy bien como central. Está Lucas, está Diego, está Joel, pero sí es verdad que centrales sí estamos un poquito en cuadros, ¿no? Pero bueno, ya te digo, el que salga lo hará con garantía. Se recupera Luke, se recupera Pala, que venía siéndolo como tercer central y bueno, será más o menos así, ¿no? Víctor, Suárez, Pala como tercer central, lo que saldremos. Depende. Puede ser. Ya te digo que mi idea es salir con todo. Si queremos que no se relajen, si queremos que no se equivoquen en el mensaje, creo que lo primero que tenemos que hacer desde nuestro lado es poner a la gente que más hambre tenga, que más ambición tenga y que más intensidad y que mejores resultados nos hayan dado. Por eso te digo que vamos a ir con todo. Vamos a ir con todo, con ganas de ganar el partido y con ganas de traernos los 3 puntos que casi nos garanticen ese sexto puesto. Sí, desde el primer día. Desde el primer día. Desde que nos renovaron ya empezamos a tomar decisiones con el fin de mejorar en lo posible la plantilla, de que la plantilla sea más parecida a lo que a mí me gusta, que también tengo derecho, ¿no? Soy el entrenador del equipo y como todos los entrenadores del mundo, pues les gusta, ¿no? que las plantillas sean y estén conformadas un poco a su idea y en eso estamos trabajando, sí. Pero bueno, hay un orden y ese orden hay que respetarse. Lo primero son, ¿no? Hablar con la gente que nos va a seguir. Creo que es lo lógico no solo por nosotros, sino para darle a esos jugadores que se merecen todo el respeto del mundo todo el tiempo posible para que puedan ellos elegir a dónde van y a dónde no van y resuelvan sus contratos. Luego pasaremos a los fichajes y después a planificar la pretemporada. Creo que ese orden no se puede variar, creo que es lo lógico y lo que te hace asentar las temporadas para que después sean positivas, ¿no? Más o menos, al final no haremos nada no haremos nada que no hagan la mayoría de los equipos, ¿no? Al final las plantillas se quedan en eso, 60, 50, más o menos.